Hola, soy el doctor Rafael Castro, traumatólogo ortopedista, y hoy les vamos a hablar del síndrome del túnel carpiano. Esto que suena tan raro y que parece un nombre así un poco raro, es simplemente una compresión de un nervio que existe en la muñeca que se llama el nervio mediano. Este nervio mediano se comprime a nivel de esta parte de la muñeca que se llama el túnel carpiano. Al comprimirse aquí produce muchos síntomas y son muy molestos y es una patología bastante frecuente. ¿Qué vamos a encontrar en esta patología? La gente sobre todo va a tener unos síntomas muy específicos. Estos síntomas son, primero, que se duermen estos 3 dedos. Y solamente estos 3 dedos. Porque estos 2 deditos son de otro nervio que se llama el nervio cubital, que la gente recordará que es que cuando uno se pega en el codo se le queda como así y se le arrugan los deditos, ¿no? El de la suegra que dicen. Pero en el síndrome del túnel carpiano, el único nervio que está afectado es el nervio mediano. Entonces vamos a tener un adormecimiento de estos 3 dedos, que sobre todo se produce por la noche. Hay gente que, depende del grado de intensidad que tenga de este síndrome del túnel carpiano, puede experimentar que por la noche se despierte con la mano dormida, sobre todo estos 3 dedos, y con un dolor importante. A veces la gente lo confunde porque el dolor no solamente baja hacia la mano, sino que a veces, dependiendo de la compresión, el dolor puede subir por el brazo hasta el hombro. Entonces la gente no sabe muy claro qué es lo que le duele, si el hombro, el codo o la mano. Otra cosa que pueden experimentar ya cuando está más adelantada la patología es que se pierde un poco de fuerza muscular. La gente te dice: doctor, ya no puedo abrir una botella, intento abrir una lata, una botella y no lo puedo conseguir. Esto le pasa sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Porque existe cierto grado de predisposición genética y hormonal para que se produzca esto, pero también se puede producir en los hombres. Cuando un paciente viene con esta patología, lo primero que te dice es: no puedo abrir botellas, siento que la mano está tonta y sobre todo me despierto con las noches con mucho dolor, con la sensación de la mano dormida y ya llevo mucho tiempo así. Para diagnosticarlo tenemos que basarnos, como siempre en todas las enfermedades, en la anamnesis, es decir, las preguntas que le hacemos al paciente. Si el paciente nos cuenta todo esto que le decíamos, adormecimiento de estos 3 dedos, sobre todo el pulgar, sensación de pérdida de fuerza y dolor sobre todo nocturno. ¿Por qué nocturno? Nosotros tenemos la forma en la que dormimos, nosotros intentamos protegernos, y esto es una cosa que nos viene desde cuando andábamos por ahí cazando dinosaurios. Entonces tenemos esta posición al dormir. Como comprimimos las muñecas, uno hace esa compresión más fuerte y sobre todo por eso es más frecuente por la noche. Cuando una persona viene y está en una fase inicial, nosotros diagnosticamos con la anamnesis y aparte pedimos una prueba que se llama una electromiografía. Un compañero hace un examen en el cual mide la velocidad del impulso nervioso. Y si ve que hay un stop, y sobre todo a nivel de la muñeca, pues se diagnostica el síndrome del túnel carpiano. ¿Qué puede pasar con esto? Que sea una compresión leve, una compresión moderada o una compresión grave. En una compresión leve, ¿qué se tiene que hacer? Normalmente mandamos al paciente a usar unas férulas que se ponen por la noche para evitar esta posición que les comentaba. Al mantener la muñeca más rígida, más estable, uno tiene muchos menos síntomas nocturnos. Esto es una fase leve. También se puede dar medicación, hay unas medicaciones especiales que se llaman neurolépticas, neuropáticas, como la gabapentina o la pregabalina, que ayudan a disminuir el síntoma, siempre que sea leve. Cuando encontramos un grado moderado, ya tenemos que hablar de alguna técnica quirúrgica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si esto pasa durante mucho tiempo, yo puedo descomprimir ese túnel carpiano para que el nervio ya no esté apretado, pero a veces ese nervio ya no se despierta. Entonces no podemos dejar pasar mucho tiempo. ¿Cómo descomprimimos el túnel carpiano? Tenemos 2 formas principalmente. Una es abriendo, haces una abertura de más o menos unos 2 centímetros a ese nivel y descomprimes, cortas el techo de ese túnel para que el nervio ya no esté apretado. Hay que hacer una incisión aquí, a veces es un poco molesta. Yo lo hago por endoscopía, meto una cámara, descomprimo el nervio y entonces no hay incisión, es una incisión pequeñita a este nivel de menos de medio centímetro. Esa es una forma mucho más fácil. Los resultados son espectaculares, el paciente el mismo momento en el que se le pasa la anestesia ya no siente dolor y la recuperación es muchísimo más rápida de lo que podría ser haciéndola abierta. Como les comentaba, esto no se puede dejar llevar, no hay que esperar mucho tiempo para ser tratado porque puede ser que el nervio no se despierte. Así que consulte siempre con su traumatólogo. Soy Rafael Castro, traumatólogo ortopedista, estoy en Clínica Kennedy San Borondón, a sus órdenes.